Bueno, teníamos un ejercicio bastante patriótico con lo que era la lista de todos los presidentes constitucionales de la República Argentina. Desde 1862 con Bartolomé Mitre hasta la actualidad. La teníamos al costado acá, esta era la tabla. Y yo me lo marqué y la dejé acá pegada. Vamos a borrar. Así. Lo primero que nos pedía era que copiamos la tabla a un costado, comenzando a partir de hacer la G1, cosa de dejar la tabla de vuelta y trabajar sobre una tabla nueva. Sobre esta copia de la tabla traje las siguientes condiciones. Lo primero que hacemos es tomamos toda la tabla, de fondo, con la fila, con clic derecho, vamos a copiar, y la copiamos en G1, perfecto. A partir de ahora vamos a trabajar acá, y esto nos va a servir para un par de cálculos auxiliares. La idea justamente poder usar los cálculos auxiliares extra, y que después las modificaciones se hagan en otro lado, sin afectar perder. Bueno. Punto 2 era ya trabajar con la tabla. La primera nos dice que 3 presidentes fueron reelegidos de forma no consecutiva. Roca, Irigoyen y Perón. Estos fueron marcados en negrita para facilitar su hallado. En primer lugar, elimina el segundo y el tercer mandato de la lista. Segundo o tercer mandato de la lista. Nos encontramos acá entonces con Julio Roca, que está 2 veces, Felipe Irigoyen, que está 2 veces, Juan Domingo Perón, que está 2 veces. Lo que vamos a hacer es eliminar este mandato, el arriba, el Irigoyen, de arriba, y Perón, eliminamos hacia arriba. También eliminamos hacia arriba, si eliminamos hacia la izquierda, estas celdas que nos van a meter para acá y vamos a tener un lugar en blanco que es indeseable dentro de la tabla. Entonces elimina el segundo y tercer mandato de la lista. En segundo lugar, tendrá que cambiar la cantidad de días que estuvo en su mandato. Para esto, claro, esto se debe a que nosotros tenemos acá la cantidad de días de mandato de cada uno. Lo que vemos acá es que cuando los eliminamos, perdimos la cantidad de días de mandato que tenía cada uno de los presidentes en su segundo mandato no consecutivo. Entonces, Roca, por ejemplo, perdió 2.191 días y perdió 2.194 porque esta fila ya no está. Lo que vamos a hacer es reemplazar las celdas que tenemos acá haciendo lo siguiente. Reemplaza el contenido de las celdas por la suma de los días de sus distintos mandatos. De esta forma lo que vamos a tener es el total de los días que estuvo en el mandato y no solamente los del primer mandato que terminaron siendo los que quedaron acá al eliminar el segundo. Acá vamos a reemplazar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a calcularlos con los datos que tenemos en esta tabla. Irigoyen tuvo los 2.191 y tuvo los 694. Vamos a agarrar, y vamos a hacer igual, y vamos a sumar las dos celdas, ¿no? Los datos. Perfecto. Ahí nos dan 2.875 para Irigoyen. Para Roca, hacemos lo mismo. Vamos a borrar, hacer igual, y copiar y sumar los 3 de Roca, los 2 de Roca, ¿no? Y para Juan Domingo Perón, hacemos lo mismo, borramos, hacemos igual para insertar una fórmula, y sumamos 3.396 días de sus primeros 2 mandatos consecutivos y los 323 de su mandato número consecutivo. Y ahí tenemos los datos correctos. Esta revolución tenía una celda, suma de los distintos mandatos, utilice la celda de todo lo original para hacer la celda. Deberá cambiar el título de la columna de edad al asumir por edad al asumir su primer mandato. La consecuencia de que acá decía edad al asumir. Nosotros teníamos distintos mandatos, entonces teníamos distintas edades en las que asumen cada uno de sus mandatos no consecutivos.
Ahora la edad acá, que quedó al eliminar el segundo mandato de cada uno de ellos, es solamente la edad que tenía al asumir el primero. En consecuencia, este título está mal y vamos a tener que aclararlo un poco mejor. Aclarando su primer mandato, el título es más explicativo de lo que tiene dentro de la columna, ¿no? Es poco explicativo y no termina de cerrar entonces la tabla. Porque otros presidentes han asumido, porque esos presidentes han asumido a otra edad en otro momento. En tercer lugar, agrego una nueva columna al final que se llame año de mandato, en donde deberá calcular los años en el mandato para cada presidente a partir de los días, dividida por 365. Entonces lo que queremos hacer es agregar una columna al final, vamos a hacerlo acá, esta columna en la columna acá, y ponemos años de mandato. Para esto necesitamos dividir la cantidad de días por 365 para saber cuántos años, lógicamente. La cantidad de días dividido 365 da la cantidad de años. Nosotros rellenando, vamos a hacer que esta fórmula se copie para todos y tome la referencia de estas celdas. A medida que va bajando, va a ir bajando la referencia. Este va a tomar la referencia de esta celda, este va a tomar la referencia de esta, este va a tomar esta, este va a tomar esta, etc. Y nos da perfectamente que, bueno, cada presidente va a tener distintos años más. Seguimos con las consignas. Nos pide finalmente quite la negrita de estos tres presidentes, que habíamos modificado, eliminado, que teníamos doble mandato, y sacamos la negrita. Alguien nos había mandado por consulta, no sé si está acá o no, pero nos había consultado por cómo se hacía para dividir toda la columna por 365. Solamente la idea no era que dividan toda la columna por 365, sino que hagan la fórmula para uno y arrastren. Entonces algunos habían pensado que lo que había que hacer era dividir toda esta columna. Es un poco más complicado, se puede hacer, pero es un poco más complicado. Finalmente quite la negrita y elimine la columna número 1. Punto número 3, se refiere al formato. Ensanche las columnas de la tabla tal que todos los títulos no desborden el tamaño de su celda. Los títulos no tienen que desbordar, se hace un doble clic, se van a ensanchar al ancho que las columnas se dan cuenta que necesitan. Cada columna se ensancha al ancho que necesita. A continuación deberá darle color a la tabla de forma tal que los renglones queden intercalados, uno celeste y uno blanco. Para esto, pinte solo los dos primeros renglones, el de título, el del primer presidente, y luego utilice el autorrelleno. Cuidado de no reemplazar el contenido de las demás celdas. Esto quiere decir, agarramos, pintamos el primer renglón de celeste, ¿vieron? Un renglón de blanco. Y ahora lo que hacemos es tomar los dos renglones y lo copiamos al resto. Al copiar, va a copiar todo, por cierto. Va a copiar el formato, pero también va a copiar el contenido. Lo que vamos a tener que hacer es copiar todo igual. Lo que vamos a tener que hacer es, acá, como tiene el autorrelleno, evitar que suceda esto, poniéndole relleno solamente los formatos. Así los formatos van a quedar celeste, blanco, celeste, blanco, celeste, blanco, pero los contenidos no se rellenan y vamos a seguir teniendo a los distintos profesores en los distintos lugares de la. Tenemos todo el contenido pintado, pero no directamente el contenido pintado. Seguimos con las consignas. Finalmente, a continuación colóquele bordes, ¿no? A continuación colóquele bordes externos gruesos en la tabla
y bordes internos color gris. Vamos a agarrar toda la tabla y vamos a ir a formato de celda. Estamos. Y vamos a bordes. A ir a bordes, nosotros vamos a usar un borde grueso, externo, y un borde común, no especificado, vamos a usar un borde común, color gris, para el interior de la tabla. Tenemos una tabla, un borde externo medio y un borde interno. Finalmente coloco en cursiva los títulos de la tabla. Agarrar los títulos de la tabla. Acá en uno de los ejercicios que nos mandaron sucedió una particularidad, que fue que en el ejercicio que nos mandaron, cuando se puso el formato de negrita y cursiva, los títulos de estas dos columnas se habían como ensanchado y habían desbordado, digamos. Cuando uno aplica formato, a veces el tamaño del texto se amplía, por ejemplo por inclinarlo o por ponerlo en negrita. Tenemos que tratar de tener cuidado de que si pasa eso, tal vez no queda tan bien presentable, digamos. Estamos haciendo una presentación. Lo que podemos hacer es modificarlo de vuelta. Por ejemplo, imaginemos que esto hubiera quedado ahí. Para hacer eso, de vuelta tratamos de modificar el ancho para que quede adecuado. Había quedado con el así, de vuelta, ensanchando las dos columnas con un doble clic, nos quedaban de la misma dirección, ¿no? Bueno, ya lo pusimos cursiva. Lo siguiente, nos pide funciones. Utilice las funciones aprendidas en clase para calcular el promedio de edad al asumir el primer mandato. Entonces, vamos a agarrar el promedio. Esto se hace aplicando una función promedio. Nosotros la podemos hacer acá. Y acá ya tenemos promedio, recordemos, usando el asistente de fórmulas, se va a contestar si encontramos una fórmula, si no la encontramos la podemos buscar acá. Acá tenemos promedio, doble clic, nos va a preguntar qué número queremos hacer el promedio. Nosotros tenemos aquí un rango. Está pidiendo un promedio de edad, y vamos a obviamente el promedio de edad. Dando Enter, se nos selecciona, aceptamos y ahí. Vamos a poner acá. Cuando hacemos esto, las fórmulas se escriben acá, el nombre de la fórmula aparece de esta forma y acá nos aparece los argumentos que nosotros habíamos elegido. Yo voy a aprovechar este momento para enseñarles un pequeño truquillo para hacer fórmulas rápidas cuando uno ya las conoce, que consiste, por ejemplo, lo siguiente nos pregunta la cantidad de presidentes que tuvo el país y vamos a aplicarlo en este. Acá lo que había que usar era la función contar o contar a. Si hacemos contar, la función contar solamente cuenta números. Si hacemos la función contar a, cuenta todas las columnas que tengan contenido, tengan números y tengan letras. Entonces lo que vamos a hacer, acá ponemos cantidad de presidentes. Vamos a usar la función contar a y contar la columna de los presidentes, porque así me pareció, hay otros que contaron otras columnas, no hace que esté mal. Lo que voy a hacer es escribir la función. Yo ya conozco la función y sé que se llama contar, entonces yo puedo poner contar directamente. Es más, acá ya me aparece, cuando yo pongo el igual, ya el asistente de fórmulas propio me muestra acá la fórmula que puedo elegir. Yo puedo seleccionar, entonces, ahora abrir paréntesis y lo que va a pasar es que voy a poder escribir la fórmula de la misma forma que cuando yo aprieto acá y me ponen las opciones de los valores, yo puedo escribirlas acá. No borro todo. Entonces yo puedo seleccionar el rango y yo ya sé, al conocer la función contar, que cuando yo hago esto me va a contar ese rango. Es una forma más rápida de hacer funciones que uno conoce, porque hay veces que tal vez
que uno tarda más en encontrarlas o tarda más en seleccionar las cosas cuando usa el asistente de fórmulas. Para funciones que uno ya maneja rápido, es una forma fácil de optimizar el tiempo, digamos. Las últimas dos cosas que nos preguntaba era la suma de años, edad mínima y máxima, y la cantidad de años. Cantidad de años que tuvo el presidente, edad mínima y edad máxima. Años, edad mínima y edad máxima. Para años, es la función suma. Vamos a hacerla por acá, esta. La tenemos acá. Lo mismo. Vamos a elegir un rango. Voy a elegir este rango, la cantidad de años. ¿Me parece? Y yo ya me que sí. Bien. Perfecto. Para edad mínima y para edad máxima, esto es lo mismo. Esto es el mínimo. Lo que tenemos que dar el rango de edad, en este caso. Y la edad mínima es 37, por ejemplo, las edades generales. Para los que son curiosos. Y acá ponemos máximo. La función como máximo se escribe max. Yo la voy a hacer, es exactamente lo mismo del de mínimo, pero con max en vez de mínimo. Entonces lo voy a hacer así. Estamos viendo también cómo utilizar esa forma de escribir las fórmulas. Cerrando paréntesis se cierra los argumentos que tiene la fórmula. Y ahí nos da la edad máxima que es 73.